Vamos a empezar el culto de este mediodía, dando gracias a Dios por la vida. Hermanos, nos convoca el Espíritu Santo para que demos gloria al Padre Celestial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Amén. Ahora vamos a escuchar un hermoso preludio en nuestro lugar y haciendo oración. Que abran nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, a la maravilla que es la encarnación de tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas, Padre. Señor, permite que el día de hoy tengamos en nuestra mente a nuestro prójimo, que tú, Señor, toques nuestros corazones para que no seamos indiferentes hacia ellos, para que vivamos, Señor, en esa paz y en esa armonía y así juntos adoremos tu nombre. Permite, Señor, que seamos sensibles a cada uno de nuestros hermanos que están alrededor nuestro, para que juntos como un cuerpo brindemos esa adoración que solo tú te mereces, Padre. Dirígenos a través de esa presencia de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Hermanos, vamos a entonar el himno número 49.
Llamamiento a la adoración. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza en la ciudad de nuestro Dios. El santo monte de Dios, hermoso en su elevación, es la alegría de toda la tierra. Contemplamos tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Tu nombre, oh Dios, con alabanza, llega hasta los confines de la tierra. Andad alrededor de Sión, rodeadla, cantad sus torres para que digáis a la generación venidera, este es el Dios, nuestro Dios, eternamente y para siempre. Dios será nuestra guía por siempre. Amén. Vamos a continuar, hermanos, con las alabanzas.
Sentados, hermanos. Vamos a tener la lectura bíblica de 2 de Corintios 12, del 2 al 10. Esta lectura la voy a hacer yo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sí en el cuerpo o no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco al tal hombre, sí en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeteó para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo que 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena manera me gloriaré más bien en mis rebeliones, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. A continuación vamos a tener el himno número 71.
Señor es para mí. Hermanos, vamos a continuar y vamos a entonar el himno número 122. Dilo a Cristo.
Sentados, hermanos, vamos a buscar la lectura bíblica de Marcos 6, del 1 al 6. Esta lectura la vamos a hacer alternada. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le siguieron sus discípulos. Llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaban asombrados de la incredulidad de ellos y recorrían las aldeas alrededor enseñando. Amén. Vamos a dar paso a nuestro pastor con el mensaje Confundidos y Contrariados. Padre, te damos gracias. Pedimos, Señor, que la presencia del Espíritu Santo que hemos invocado, Señor, desde el inicio, no para que aquí, pues este lugar ha sido consagrado y aquí está tu Espíritu Santo. Hemos pedido la presencia del Espíritu Santo en nosotros, para que sea Él el que revele a cada uno de nosotros, Señor, lo que habemos de aprender, lo que necesitamos cada uno de nosotros y quede guardado en nuestra mente y en nuestro corazón para que sea llevado a la práctica. Que este tiempo de reflexión no sea la excepción, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Tomen su lugar, mis hermanos. Hace algún tiempo fui a comprar unas quesadillas en la noche y la persona que despachaba sabe que soy cristiano, sabe que soy pastor, y entonces mientras me preparaba mis quesadillas me empezó a preguntar algunas cosas y a afirmar otras tantas. Afirmar otras tantas sin una base histórica ni bíblica. Y afirmar bien, y sin embargo, él decía que las cosas eran así, de esa manera. Y en algún momento me dijo: ¿qué pasó con esto, History Channel? Porque ahí sale todo esto. Gracias. Porque ahí sale todo esto. Y yo dije, y entonces ese es su fundamento para hacer esas afirmaciones. Luego, hace unos días estaba viendo un TikTok y ahí había una persona que afirmaba y que hacía su propia interpretación de algunos textos bíblicos sin conocer la parte histórica de en qué momento se escribió ese texto y haciendo su propia interpretación. Es decir, la interpretación que hacía esta persona era sesgada y sin el apoyo de las herramientas de las que podría echar mano para poder hacer una mejor exégesis del texto bíblico. Es decir, tanto esta persona con la que les digo que fui a comprar mis quesadillas, tanto esa persona como la que estaba viendo en TikTok, cada quien tenía su propia perspectiva desde su propio conocimiento. Es decir, ellos hablaban desde el punto de vista en el que habían conocido y de eso era de lo que expresaban. Y así, en el contexto de lo que les estoy platicando, puedo decir que el día de hoy muchas personas, incluso dentro de la iglesia, tienen una cierta familiaridad con Jesús. Es decir, saben algunas cosas de Jesús, pero no lo conocen ni verdadera ni completamente, como esta segunda persona de las que les comentaba. Pero también hay otras personas que rechazan a Jesús, aunque lo que saben de él
puede que no sea exacto ni completo como la primera persona que les comentaba. O tal vez no tienen una revelación completa de quién es Jesús, y esto no encaja con lo que ellos a su entender comprendieron de lo que les habían enseñado, ya sea un texto, un documental o de lo que ellos habían visto. En el texto que estamos viendo, en el texto que vemos el día de hoy en el Evangelio de Marcos, este podría ser el mismo caso de cuando Jesús regresa a su ciudad natal, a Nazaret. Y vamos a ver un poco el contexto y dónde encaja esta parte en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo, ¿qué leímos? 6, Evangelio de Marcos, capítulo 6. Y este es un punto de transición del Evangelio. ¿Se acuerdan qué estábamos viendo? Hace 8 días estábamos viendo Marcos, hace 15 días vimos Marcos, hace 3 semanas vimos Marcos. ¿Se acuerdan qué estuvimos viendo de Marcos? Platíquenme. Miren, les perdono hace 15 días, hace 3 semanas, porque estaba yo ahí arriba y se estaban durmiendo. Hace 8 días no, de eso me encargué yo. ¿Sale? Entonces, ¿qué vimos? ¿En qué contexto estábamos leyendo a Marcos? Marcos, Jesús, ¿qué estaba haciendo? ¿Mande? Ok, es una parte. La fe de la mujer, también vimos lo de la barca, exactamente. Entonces empezamos a ver, las situaciones que vimos en el Evangelio de Marcos de los domingos anteriores hablaban de un Jesús que estaba haciendo milagros, haciendo obras en la gente. Pero ya en este capítulo 6 nos percatamos de que la gente con la que está tratando, que habla en estos versículos del 1 al 5, la gente con la que estaba tratando era gente que tenía un conocimiento igual que las 2 personas que les platiqué al principio, tenían un conocimiento sesgado, o sea, nada más conocían solamente una parte y no alcanzaron a comprender de quién era Jesús, como por ejemplo su propia familia. La gente que lo conocía, la gente donde vivía, la gente del lugar donde él había nacido, no tuvieron la oportunidad de conocer mejor a Jesús. Y entonces, desde su perspectiva, desde su propio, ¿cómo le podemos llamar? Poco conocimiento de Jesús, están haciendo un juicio. ¿Cuál es el juicio que ellos hacen? Lo vamos a ver ahorita, que dice el versículo 2 de este capítulo 6 del Evangelio de Marcos. El texto de hoy nos narra que después de haber estado en Cafarnaúm, a orillas del mar de Galilea, Jesús regresa a la ciudad donde él vivió, Nazaret, que era una comunidad pequeña y un lugar donde Jesús era muy conocido. ¿Qué es lo que podemos alcanzar a ver ahí entre tras líneas? La gente lo ve con mucha familiaridad. La gente ve a un Jesús como el amigo, como el igual, como el que ya sé quién es. De alguna cierta manera, a veces esa familiaridad nos lleva a que el respeto cambie completamente, tenga otra perspectiva, ¿no? A veces nosotros perdemos el respeto hacia ciertas personas cuando las empezamos a ver con tanta familiaridad, ¿verdad? Cuando conocemos a alguien, ¿cómo la saludamos? ¿No? Por ahí hay algunas reglas que, por ejemplo, yo aplico algunas, ¿no? Dice que cuando alguien conoce a alguna persona, a mí no me gusta, por ejemplo, que me saluden de beso las primeras veces. No me gusta. Y entonces hay veces que cuando me saludan, nada más estiramos el brazo y lo ponemos firme y no permitimos que se acerque, ¿no? Entonces tenemos ciertas reglas que nosotros llevamos a cabo en algunas situaciones cuando conocemos a la gente. Y ya después, cuando ya nos conocemos y tenemos confianza,
No, ya, o sea, cambia la cosa completamente, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta, la gente que está hablando, la gente que está preguntando, versículo 2, dice, llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, llega Jesús a la sinagoga, dice, y muchos oyéndole se admiraban. Recordemos que está llegando a su ciudad donde él vivía, Nazaret, ¿no? Entonces mucha gente de ahí lo conocía, ¿no? Y dice, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene esas cosas? ¿Cómo le dicen? ¿De dónde tiene quién? ¿Quién tiene ¿no? ¿Quién tiene estas cosas? O sea, igual también cuando nosotros leemos, no lo leemos y decimos, oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? Y qué sabiduría es esta la que él le da, y todos los milagros por sus manos son hechas, no es este el carpintero hijo de María, sino que agarramos y decimos que la gente se preguntaba, ¿de dónde tiene estas cosas? Y siguen preguntándose, dice, ¿y qué sabiduría es esta que les dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es el carpintero hijo de María? Es el hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón. Es más, ¿no viven aquí también sus hermanas? ¿No? Denostando o haciendo menos lo que Jesús, la enseñanza. Y si alcanzamos a ver, lo primero que vemos es que solamente había llegado a la sinagoga y estaba enseñando, y ya lo estaban criticando, ¿no? Eso es parte de ello. A veces cuando hablamos o vemos con tanta familiaridad, cambia completamente nuestra perspectiva. E incluso la persona esta que yo les hablaba de cuando fui a comprar en la noche allá por mi casa, hablaba con cierto desprecio hacia Jesús, pensando en que lo que él conocía o lo que él sabía era la verdad, ¿no? Por un documental que vio en la televisión. O sea, esa era su fuente. Es decir, no le conocía y de ahí emitía él su propio juicio. La persona que les digo que estaba viendo, cuando estaba viendo el TikTok decía, hacía una interpretación sin tomar la situación histórica, y precisamente aprovechando que estamos estudiando o que se está estudiando en este tiempo las cartas de Pablo a Timoteo, desde su propia perspectiva, sin tener en cuenta el contexto histórico, que es muy importante. Es muy importante porque, a ver, les decía yo, en algún momento llegamos a hacer este ejercicio. Si usted escribía, ¿se acuerda de alguna carta? No me la diga porque no les van a traer nada a los reyes, ¿verdad? Pero ¿se acuerdan de sus cartas que le escribían a los reyes? ¿Sí? Lo tiene fresco, ¿sí? Ojo. O sea, y le trajeron lo que pidió en su carta, espero que no diga que no. Y le trajeron lo que pidió, lo que tenía en su carta, ¿sale? Si usted leyera ahorita esa carta, ¿qué diría? Primero se sonríe, ¿no? Pero usted ya está en otro contexto completamente diferente, no es de aquel niño o niña de 5, 6, 7, 8, 9, 10, espero que ya a los 12 haya dejado de pedir, ¿verdad? Pero ya es otro contexto completamente. La misma interpretación que nosotros podemos hacer al texto tiene que ver también con todo lo que estaba aconteciendo alrededor para que nosotros podamos imaginarnos. Por eso les decía yo, cuando estamos leyendo ahorita este texto, nos damos cuenta que Jesús había llegado a su pueblo. ¿Cómo les tratan cuando ustedes llegan a su pueblo? Espero que a nadie lo corran a patadas, ¿verdad? Pero, ¿mande? Cuando yo llego tocan la tambora, dice dice, ya llegó los cohetes, ¿no? Y entonces la gente que nos conoció saluda con familiaridad. A mí, por ejemplo, hay amigos de mis hermanos más grandes que cuando los llego a ver en la colonia me dicen, mira, ahí va el Gabino. Me agarra cuando yo era un chamaco, ¿no? Y ellos ya más grandes. O sea, es el contexto en el que nosotros también tendremos que ubicarnos para nosotros poder ver por qué la gente le hablaba así a Jesús y por qué de alguna cierta manera
si hacemos una pequeña pausa aquí para hacer una reflexión, cuando nosotros vemos a Jesús como el cuate, como el igual, como ya sé quién es Jesús, ¿no? Muchas veces te perdemos el respeto. Y eso es un impedimento. Dejamos de valorar lo que verdaderamente es Jesús, es Dios. Desde una engañosa familiaridad, dejamos de ver al Jesús Dios para ser ese diosito cuate que nosotros, o que nos cumple lo que nosotros queremos. ¿Qué es lo que vemos en este comienzo de este capítulo 6 de Marcos? Vemos a un pueblo respondiendo, como dice la traducción en el lenguaje actual del versículo 4, dice, gente confundida y contrariada. Pero también vemos a un Jesús observando la actitud del pueblo, un Jesús que estaba sorprendido de la respuesta que estaba dando la gente hacia su persona. Y vamos a ver las dos partes. Primero, ya leímos versículos del 1 al 3, ¿no? Lo vamos a ir revisando ahorita. ¿Por qué se asombraba la gente? Mientras Jesús enseñaba en la sinagoga, dice que la gente de Nazaret estaba asombrada, pero no en un sentido positivo. Si nosotros nos recordamos por ahí en el evangelio, en este mismo evangelio de Marcos, en el capítulo 1, en el versículo 22, dice que la gente se admiraba de su doctrina. O sea, gente que se sorprendía, pero de una manera positiva. Y aquí la gente de su pueblo se sorprende de una manera negativa. ¿Qué hiciste, no? Los que dice en el primer capítulo de Marcos se sorprenden y dicen, ¿quién hiciste? Que enseña esta doctrina, ¿sí? Pero en el caso, por ejemplo, de este capítulo 6 del Evangelio de Marcos, la gente se asombra porque según ellos, su enseñanza con sabiduría y autoridad parece incoherente con lo que ellos conocen de él. Y empiezan a hacer un recuento. Para ellos Jesús, dicen, era un hombre de ocupación común. Dicen que era carpintero, hijo de un carpintero, de un nacimiento incierto, decía, del hijo de María, de una familia común. Conocían a sus hermanos y a sus hermanas. Y derivado de este análisis sobre la persona de Jesús, el resultado es por lo que ellos se asombran. Se escandalizaron de él. Versículo 3, final del versículo 3, dice, después de su análisis que hacen, dice el texto, y se escandalizaban de él. Es decir, el conocimiento que tenían de Jesús no los llevó a creer en él, no les dio una pauta para que tuvieran fe, sino todo lo contrario, les llevó a renegar de él y hasta cierto punto ofenderlo. Mientras que, como decíamos en el capítulo 1 de este Evangelio de Marcos, unos se sentían atraídos por la enseñanza de Jesús, los de su pueblo, los de su tierra, de su familia, porque seguramente ahí vivían parte de su familia. Sus vecinos de Nazaret se volvieron insensibles hacia él, porque para ellos este Jesús era alguien muy familiar. Pero no solamente no creyeron en él, sino que incluso lo veían como una parte, como una ofensa, porque nunca tuvieron una relación con él en su ministerio, sino que se dejaban llevar o se dejaron llevar por lo que ellos conocían de él. Cuando decimos que Jesús era una ofensa para ellos, vemos que en el Nuevo Testamento muchas veces el mismo Jesús es dice por ahí, una piedra de tropiezo. Cuando Pablo les escribe a los romanos, en el capítulo 9, dice que vendrá a ser una piedra de tropiezo para los judíos. Y Marcos también habla y dice que cuando habla de la parábola de la semilla, dice que para algunos esta semilla creció, dio fruto, pero en algún momento tropezaron, dice la Escritura. Pensemos en esto. Muchas personas son como la gente de Nazaret. Oyen hablar de Jesús
pero no le aceptan quien dicen que es Él. Puede ser que a lo mejor les asombre lo que Él hizo, puede ser que a lo mejor sepan qué fue lo que hizo, pero ese asombro o ese reconocimiento no les lleva a tener fe en Él, porque según el concepto que tienen, ese Jesús debería ser como el Jesús de History Channel, ¿no? Y cuando escuchan que Jesús es y lo que puede hacer, entonces para ellos es una piedra de tropiezo y entonces se ofenden y chocan sus conceptos distorsionados de quién es Jesús y les ofende escuchar otra forma, el que puedan escuchar el mensaje de salvación de alguna otra forma. Para ellos tienen un concepto errado de quién es Jesús y cuando escuchan el mensaje de salvación lo toman como una ofensa y no aceptan, porque tienen precisamente ciertos prejuicios. Pero aquí viene la otra parte, y la otra parte está también muy interesante. Versículos del 4 al 6. Dice, la primera parte son de aquellos que critican a Jesús. La segunda parte del 4 al 6 dice, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro salvo que sanó unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y dice la Escritura, y Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y hay tres cosas que quisiera resaltar de esta parte, de estos 3 versículos con respecto a la incredulidad de la gente, en este caso de la gente de Nazaret. Primero, Jesús se da cuenta de la incredulidad de la gente. Algo que debemos de reconocer y que es conocido seguramente de todos es que en el mundo hay mucha gente que no cree a Jesús o que no quiere creer en Jesús porque no le conviene. Jesús en el versículo 4 comienza diciendo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Es un proverbio que Jesús está utilizando para afirmar lo que estaba viviendo, lo que era su experiencia del rechazo, y que recordemos que este rechazo de su propio pueblo lo llevó hasta la misma muerte, ¿no? Así lo percibe Jesús, como un rechazo. Y podemos sacar una primera conclusión. Jesús reconoce cuando la gente no cree en Él, aunque sean de su familia, aunque sean de su pueblo, aunque sean de su gente, aunque sean de su iglesia. Él sabe quiénes no creen en Él. Segundo, ¿cuál fue el resultado de la incredulidad de los de Nazaret? ¿Cuál fue el resultado de la incredulidad de la gente? Ayúdeme. Se asombraron, ok, se asombró la gente. Pero ¿cuál fue el resultado de que la misma gente no creyera en Jesús? ¿Mande? No lo escuché, perdón. Que no hiciera más milagros. Jesús no pudo hacer más obras milagrosas. Esto no significa que Jesús fuera incapaz, que no lo pudiera hacer, porque Él es Dios y puede hacer lo que quiera. Pero Jesús elige responder a aquellos que acuden a Él con fe. Y su pueblo se caracterizó, es decir, Nazaret se caracterizó por ser incrédulo. Ayúdenme a buscar Mateo capítulo 13, versículo 58. ¿Mi hermano o mi hermana que está dormida? No, no es cierto, nadie está dormido. Todos se levantaron así como que, ¿quién está durmiendo? No, nadie, todavía nadie. Mateo capítulo 13, versículo 58. ¿Dónde se encuentra Mateo? En Génesis y Apocalipsis, entre Génesis. Hermano.
Gracias, hermano. No hizo muchos milagros a causa de ¿qué? De la incredulidad de la gente. Segunda conclusión. Esa incredulidad o esa falta de fe da pie a que Jesús no haga su obra en la gente. Sí, puede estar en la iglesia desde hace 20, 30 años, 10, 15, los que usted quiera, guste y mande, pero ¿y la fe? Aquí usaríamos Santiago capítulo 2, versículo 17, que todos se saben, que dice que la fe sin obras es muerta. A mí me gusta la traducción en el lenguaje actual, ya se los he dicho varias veces. Dice la traducción en el lenguaje actual de Santiago capítulo 2, versículo 17, dice, lo mismo pasa con la fidelidad a Dios. De nada nos sirve decir que le somos fieles si no hacemos nada que lo demuestre. Esta clase de fidelidad está muerta, dice. La incredulidad es un estorbo para la obra de Jesús, incluso en su mismo pueblo. Tercero, la incredulidad, dice por aquí, versículo 6, principio del versículo 6, dice, y estaba, ¿qué? Asombrado de la incredulidad de ellos. A Jesús le causó asombro, le causó extrañeza la incredulidad de los suyos. La gente que no viene a la iglesia podemos decir que es normal que a lo mejor no crea en Jesús, pero es de asombrar que los suyos, los que se supone que le conocen, por la familiaridad o por cómo lo tratan o lo trataron, no lleguen a creer. Miren, puede ser que nosotros veamos la persona de Jesús como nuestro amigo, como aquel que va a diario caminando junto a nosotros, pero podemos llegarlo a ver con tanta familiaridad que nuestra fe o nuestra conducta en muchas ocasiones llegan a cambiar. Decíamos, nosotros vamos a pedir trabajo y entonces cuando vamos a pedir trabajo nos dicen, el primer día que te tienes que presentar tienes que llegar a las 8 de la mañana. ¿Y qué hacemos? ¿Ande? ¿No? Nadie ha llegado a pedir trabajo y le dicen, sí, entras mañana y te presentas a las 8 de la mañana. Porque vamos a ser nuevos y ¿qué? Me parece que no han ido a pedir trabajo. Si me dicen a mí, bueno, dicen, pastor, pero usted es raro, ¿no? Pero a mí si me dicen, mañana tienes que estar aquí, tu primer día de trabajo a las 8 de la mañana, llego a las 7:30. Cuarto para las 8, ¿no? ¿A poco no? O alguien hizo caso de la recomendación de mi hermano. Le aseguro que el primer día de su trabajo nadie llega tarde. Dice mi hermano, yo voy y pongo mi casa de campaña ahí para no llegar, me llevo mi agua para echarme una lavada y entonces llego temprano. Nadie llega. Pero ¿por qué llegan tarde? Más adelante. Por la confianza y la familiaridad que van teniendo. ¿Sí? ¿Cierto? ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, ok, perfecto. Pregunta, ¿por qué llegamos tarde al templo?
Dicen, ¿por qué le contestamos a este pastor? Si como dice por ahí, no da paso sin guarache. ¿Por qué le contestamos? Y todavía decimos, y no entendemos. Y hasta le contestamos. ¿Por qué llegamos tarde al templo? ¿Por qué si el culto es a las 12, llegamos a las 12:15, a las 12? Y digo, gracias a Dios no he visto que lleguen a las 12:30, ¿verdad? Porque había un pastor que si alguien llegaba en el momento del sermón, iba repitiendo todo el sermón desde el principio, ¿eh? O sea, como que se iba regresando y el sermón si era de 30, 40 minutos, se alargaba hasta más de una hora. Imagínense, ¿qué les parece si lo hacemos? Entonces dicen, no, pastor. ¿Por qué llegamos tarde? ¿Por qué movemos a Jesús con tanta familiaridad que decimos, ¿qué hacemos nosotros cuando respetamos a alguien? ¿Cómo lo tratamos? Le hablamos de usted, ¿sí? Le saludamos. ¿Qué más? Preguntamos por interesarnos por la persona. Miren, algunos dicen, ya no contesten. Ya los conozco también. ¿Vale? ¿Cómo tratamos a Jesús en la iglesia? ¿Cómo lo vimos? Yo recuerdo, estoy hablando de que yo empecé a asistir a la iglesia. Dice, pues, ¿y a mí qué me volteas? Me sonó como al ciego, ¿no? ¿Se acuerdan? Que en la parábola, en la historia del ciego, en la iglesia, en la Biblia, de cuando llegan y los judíos le dicen al ciego, a los papás del ciego, y a ver, ¿y este qué? ¿Y qué dicen los papás? Ya edad tiene, ¿no? Que les conteste él, ¿no? Así me sonó ahorita, siempre que les conteste él, como por el 90, 91. Desde en aquellos tiempos yo me acuerdo que los pastores nos decían, un pastor incluso una vez tenía, cuando me operaron de la pierna, tenía yo una férula desde el tobillo hasta acá, hasta la ingle, y una vez se me ocurrió ir con bermudas. El pastor no me corrió, me quería mucho, no me corrió. Pero cuando terminó el culto me dijo, hermano, no vuelvo a venir que en bermudas, por favor, porque esta es la casa de Dios. Venga bien vestido. Así me dijo. Y de ahí en adelante, ¿saben cuándo he llegado a ir a bermudas a la iglesia? ¿Qué hacemos cuando respetamos? Y esa es otra cosa que se nos ha olvidado. Nosotros decimos, voy a la iglesia. O sea, hemos cambiado esa parte de reconocer a ese Dios, a ese Jesús, por una familiaridad tan grande. ¿Qué puede pasar? ¿Qué va a pasar? ¿No? De verdad, mis hermanos, yo lo he escuchado y lo he escuchado hasta de los mismos pastores, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues a lo mejor no pasa nada, pero es la muestra tuya hacia ¿quién va a llegar tarde a una cita con un rey? ¿Quién va a llegar y le va a decir, ¿qué huele tú, rey Juan Carlos? ¿Qué nos hace? Cuando nos hacen una invitación a ir a visitar a la casa de alguien, ¿qué hacemos? Como mínimo. Nos arreglamos, ¿no? Vamos bien. Y cuando llegamos a la casa, ¿qué hacemos? Saludamos. Esperamos a que nos indiquen dónde nos podemos sentar, ¿verdad? ¿No? O a poco alguien llega y se sienta en un sillón y así, ay, ¿dónde está el control? ¿No, verdad? Yo creo que nadie. ¿Qué hacemos cuando llegamos a la casa de Dios? ¿Qué hacemos cuando estamos en esa visita y nos dicen, ¿gusta pasar a la mesa? Pase a la mesa, por favor.
¿Qué hizo de comer? Primero dígame qué hizo de comer, ¿no? ¿Sale? ¿Qué hacemos cuando nos indican que tenemos que hacer algo? ¿Qué hacemos cuando en la iglesia decimos, hermanos, tenemos que hacer esto en la iglesia? ¿Cómo nos presentamos delante de esa persona, de esa visita? Son cosas a lo mejor sencillas, algunos van a decir que exagero, pero son cosas que demuestran lo que nosotros queremos proyectar hacia lo que queremos. Los del pueblo de Jesús lo vieron de esa misma manera. Es el Jesús. Ahí están sus hermanos, mira. Ahí está la María, el Jacobo, el José, el Judas. Hasta está el Simón, mira. ¿A poco no? Dice, es más, nosotros tenemos buen trabajo y él era carpintero. ¿No lo vieron así? Mis hermanos, ¿qué hacemos nosotros con Jesús? Podemos venir a la iglesia y sin embargo no creer en Jesús. O podemos mostrar también en nuestra forma de conducirnos cómo hemos tomado una actitud tan costumbrista, porque nos hemos llenado de costumbres y muchas de ellas muy equivocadas, que nosotros hacemos las cosas como nosotros creemos o como nosotros queremos o como nos han dicho que debemos de hacerlo. Y ya no respetamos y ya no mostramos la fe que tenemos en Él o la supuesta fe que algunos puedan decir. Miren, vamos a ver un ejemplo que viene en la Escritura. No lo vamos a leer todo porque ustedes ya se saben toda la historia. Ustedes se saben la Biblia, ya me la han platicado muchas veces. Lucas capítulo 7, nada más acuérdese, con la historia de Jesús y cuando lo va a buscar un centurión. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Ya? Ok, perfecto. Van a decir, oiga, pastor, ¿en qué canal de History Channel está, no? ¿Qué capítulo, perdón? Vamos, alguien que me ayude nada más, que lo tenga por ahí. Estamos en Lucas capítulo 7, ahí. La historia del centurión. Lucas capítulo 7. Dice, lo voy a leer rápido, dice, después de que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró a Capernaum y el siervo, fíjense, el siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, ¿a quién mandó? Versículo 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió, no le envió unos chamaquitos, ni le envió otro siervo. ¿A quién le envió? Hace rato que estábamos en la escuela dominical decíamos, en el estudio de probandos, decíamos, en la iglesia primitiva el cargo de obispo y de anciano era semejante. O sea, eran unas personas de autoridad, de respeto. Y dice aquí, versículo 3 de Lucas 7, dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a personas de autoridad. No le envió a cualquier gente, ¿sale? Mandó el centurión a unos ancianos. Versículo 4. Estos ancianos no agarraron y dijeron, oye, el centurión te habla, órale, vámonos. ¿No? Versículo 4 dice, y ellos, los ancianos, vinieron a Jesús y le rogaron, aunque eran gente de respeto y estaban bajo la cobertura, llamémosle así, o la ayuda de un centurión, es decir, de un, como decíamos por ahí, de un picudo de los romanos, ¿sí? Aunque estaban, no agarraron y dijeron, vente, vámonos, no. Así parece que estamos hablando de los... No, mejor no digo porque estamos grabando. Dice que entonces le rogaron con solicitud y le dijeron, es digno que le concedas, él merece
Él merece que le concedas esto. Versículo 6 dice, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión le mandó unos amigos para decirle a Jesús, ¿qué? No te molestes, Señor. Este centurión reconoció su indignidad delante de él. Y lo primero que hacemos cuando nos presentamos delante de Jesús, Señor, yo necesito, mira, dame. Cuando nosotros, rápido, así nada más, paréntesis. Cuando nosotros oramos, muchas veces dicen, ay, es que no hay formas en las que nosotros tenemos que orar. Usted órele y dígale a Dios, está bien, sí, no hay ningún problema. Muchas veces nosotros traemos cargas encima que no nos permiten acercarnos a Jesús como debe de ser. No es lo mismo que ore usted cargando un pecado encima, a que usted ore con toda la libertad, sin pecado, que se presente delante de él de esa manera. Y entonces este hombre lo primero que hizo, le dijo, no entres a mi casa. ¿Por qué? Porque no soy digno, le dice. Se reconoció a sí mismo como pecador delante de la santidad de Jesús. Versículo 7 dice, por lo que aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Este centurión conocía a Jesús, conocía quién era Jesús y qué podía hacer, por lo tanto, reconociendo que Jesús tenía autoridad, le hizo una petición. Reconoció primero a Jesús antes de pedirle algo. Y a Jesús le maravilló la actitud del centurión. Y es de asombro, regresamos a Marcos capítulo 6, es de asombro pensar que el pueblo que pudiera conocer tan bien a Jesús y estar tan familiarizado con él, no tuviera fe. Resumiendo, mis hermanos, ¿quién es Jesús? El Salvador del mundo. ¿Quién es Jesús? ¿El Hijo qué? El unigénito de Dios. ¿Quién es Jesús? ¿Quién? ¿Sí? ¿Quién es Jesús? Es el Salvador del mundo, decíamos, es Dios, y así se ha revelado a nosotros, a los que creemos en Él. El detalle es que algunos han respondido con fe, mientras que otros se sienten incómodos con el mensaje de Jesús. Algunos respetan a Jesús, mientras otros lo ven tan familiar que ya no hay respeto hacia Él y no hay reconocimiento a su persona. El detalle es, mis hermanos, que cuando el pueblo de Nazaret no mostró fe y respeto a Jesús, ¿qué pasó? No hubo en el texto que leímos el día de hoy, junto con todo esto, nos dice que Jesús no hizo milagros. Que Jesús no hizo su obra. Los habitantes de Nazaret conocían a Jesús, pero no conocían al verdadero Jesús. Tenían la idea en base a lo que había sido su familia, lo que había vivido, lo que había estado, y ellos sabían, ese era el conocimiento que ellos tenían de Jesús. Nosotros, ¿cómo hemos conocido? Y nosotros, ¿cómo hemos respondido al conocimiento que hemos adquirido de quién es Jesús? Por eso preguntaba, ¿quién es Jesús? Jesús es Dios. Jesús es el Salvador del mundo. Jesús es ¿mande? Amén.
es nuestro sanador. Y así con cada una de estas descripciones nos podemos decir quién es Jesús para nosotros. Y nosotros decir, ¿y entonces qué ha pasado con el respeto que le debemos hacia Él? ¿Cómo mostramos nosotros nuestra fidelidad en la búsqueda de ese Jesús? ¿Cómo nosotros manejamos la misma incredulidad que otros tienen ante la fe que nosotros manifestamos o decimos tener de Él? ¿Quién es ese Jesús para nosotros? Esperamos que nosotros manifestemos la misma fe que debemos de tener de Él y que nunca se diga de nosotros que Jesús está sorprendido de nuestra incredulidad. No de nuestra fe, de nuestra incredulidad, que también es algo que le sorprende a Él, la incredulidad que hay de aquellos que forman parte incluso de su propio pueblo. Que nos manifestemos nosotros y que nosotros mostremos que verdaderamente creemos y sabemos quién es ese Jesús que nosotros decimos conocer. Que nunca se diga que Jesús se maravilla de nuestra incredulidad, se asombra de nuestra incredulidad. Con este pensamiento, con esta idea, pongamos delante de Dios nuestros pensamientos y podamos decirle a Dios quién es Él y cómo le reconocemos. Cerremos nuestros ojos, tengamos estos momentos de reflexión personal, cada uno de nosotros, en la persona de Jesús. Amén. Vamos a tener el sacramento de la Santa Comunión. Estemos de pie, mis hermanos. Escuchemos la invitación que encontramos en la palabra de Dios para participar de este sacramento de la Santa Cena. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Escuchemos la siguiente oración. Oh Dios, nuestro buen Padre Celestial, agradecemos tu amorosa invitación para acudir a esta tu mesa a tomar el sacramento de la comunión en memoria de tu sacrificio que nos liberó de la condenación y de la muerte. Permite que todos los que nos acerquemos a esta tu mesa
lo hagamos reconociendo nuestra culpa y confesemos sinceramente nuestro pecado, ya que tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Cantemos juntos el Gloria Patri. Gloria demos al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu, como eran al principio, son hoy y habrán de ser eternamente. Amén. Nos unimos en la lectura de la siguiente porción del Salmo 51. ¿Juntos? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Amén. Mis hermanos, quienes puedan estar de rodillas en este momento, hagámoslo así. Si no puede estar de rodillas, puede permanecer de pie o tomar su lugar. Dice la Escritura: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Amén. Amén. Estemos de pie, mis hermanos. Vamos a participar de la Santa Cena. Vamos a pasar como acostumbramos. Le voy a pedir a mi hermano Ramiro si me ayuda con el gel para que podamos ir repartiéndoles gel aquí al frente. Comenzamos con las bancas que están de mi lado a mi mano izquierda. Comenzamos de la primera banca hasta la última y después cuando estemos pase mi hermano Alberto, seguimos con las bancas que se encuentran aquí a mi lado derecho. Así es que vamos a participar de esa manera.
Vamos a orar. Señor, permite que en la manifestación que tenemos cada uno de nosotros de la fe que has puesto en nuestro corazón, siempre tomemos en cuenta, Señor, quién eres tú. Eres Dios, eres nuestro Padre, eres nuestro Salvador. Entregaste tu vida por cada uno de nosotros para poder, Señor, tener este tiempo y disfrutar, Señor, de la vida que nos estás otorgando. Sabiendo, Señor, que en la esperanza de la fe también estaremos, Señor, cerca de ti, cuando tú nos llames a tu presencia, Padre. Ayúdanos, Señor, para que al participar de este sacramento recordemos, Señor, esa entrega, esa vida de lo que tú eres, de lo que has sido y de lo que seguirás siendo, Señor, hoy y siempre, para toda la humanidad, Señor, el Salvador del mundo. Ayúdanos, Señor, para que en nuestras debilidades nosotros podamos voltar nuestro rostro hacia ti y podamos encontrarnos contigo y tomemos, Señor, ese nuevo camino en nuestras vidas, reconociéndote y sabiendo, Señor, que tú eres nuestro Salvador. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Repetimos juntos el gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias por tu gran gloria, oh Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre omnipotente, para quien es la honra y la gloria, ahora y para siempre. Amén. Amén. Continuemos con nuestro orden de culto. Vamos a continuar con el orden del culto, con nuestro himno final número 225, Iglesia de Cristo. Vamos a decir nuestra despedida. Vayamos ahora donde quiera que la gente nos escuche. Proclamemos el amor transformador de Dios. No temamos ser débiles, porque cuando somos más débiles, la fortaleza de Cristo se hace evidente. Viajemos ligeros de equipaje. Vivamos con sencillez y honraremos a quienes acogen el Evangelio. Amén. Mis hermanos, mis hermanas, y que Dios sea su amparo y refugio. Que el poder de Cristo Jesús habite en ustedes y que el Espíritu Santo sea su guía por siempre. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con su Santo y Divino Espíritu sea en la vida de cada uno de los presentes, las familias que representamos y el pueblo de Dios, donde quiera que se reúna desde ahora y para siempre.
Amén. Amén. Tomen su lugar, mis hermanos. Estemos unos momentos en reflexión personal, en silencio, antes de retirarnos del santuario. Oremos.